Hola, en esta sesión vamos a ver cómo podemos utilizar ciertas fórmulas para analizar una base de datos. Entonces yo tengo aquí un ejercicio integrador con 10 problemas. El primero de ellos nos dice, vamos a contar cuántos jugadores de cada selección están en el top 30 de goleadores. Hay 14 diferentes selecciones en la tabla y debes de contar por selección cuántos jugadores hay de cada una. Pues, número 1. Estoy hablando de mi tabla 1. Lo que voy a hacer es quitar los duplicados. Entonces, control C de todas las selecciones que tengo aquí. Control V acá. Y lo que hago es en datos, quito duplicados. Me dice columna J, aceptar. Y ya me dice 23 valores duplicados encontrados y se quitaron 23 valores y se quedan 14, que eran los que yo les comentaba. Una vez que tenemos esto, ahora sí, ya podemos contar precisamente cuántos jugadores de cada selección hay en el top 30. Para esto utilizamos una fórmula que se llama contar.si. Okay. Lo que nos pide la fórmula aquí es un rango y un criterio. Entonces, yo quiero saber cuántas veces se repite aquí Alemania en selección. ¿Por qué es esto? Porque supongamos que este jugador, efectivamente el jugador Miroslav es de la selección alemana, Müller es también de la selección alemana, entonces me va a contar cuántas veces aparece Alemania aquí. De esa manera yo voy a saber cuántos jugadores tengo por selección en el top 30. Entonces mi rango va a ser la selección, la columna de selección, coma, ahora mi criterio va a ser Alemania. Yo quiero que cuente cuántas veces está Alemania en esta columna. Para esto como voy a correr la fórmula, yo lo que voy a hacer es fijarla. Para fijarla en mi máquina es función F4. Y tenemos que fijar tanto las filas como las columnas. Función F4. Y de esta manera ya fijo este rango. Esto sí quiero que se mueva, ahorita van a ver por qué. Cierro aquí y ya me dice que 9 jugadores alemanes están en el top 30. Yo le doy doble clic aquí, si se fijan aquí hay un cuadrito. Si yo me posiciono sobre ese cuadrito y le doy doble clic, la fórmula se hace hacia abajo, se corre la fórmula. Entonces yo ya aquí me aparece que estoy contando de Brasil en este rango, luego estoy contando de Francia en este mismo rango, de Hungría en este mismo rango. Si se fijan, al correr la fórmula, cambia esta celda, se va haciendo hacia abajo y esta se mantiene. Para eso yo fijé este rango, ¿sí? Con función F4 es como yo lo fijé. Ahora sí, problema número 1 resuelto. Luego, ¿cuánto es el máximo de goles anotados y por cuál selección? Entonces, yo lo que voy a hacer es un max, que es la función max de máximo. Voy a poner max. Y voy a seleccionar donde están todos los goles. Cierro paréntesis. Entonces, 16 es el máximo de goles anotados. ¿Por cuál selección? Yo lo que puedo hacer aquí es un buscar B, donde me diga en automático. Aquí yo, como lo tengo ordenado de mayor a menor en cuanto a goles, yo aquí luego puedo decir que es de la selección alemana, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, como lo tengo de esa manera, fácil digo que es la selección alemana. Pero si yo lo tuviera aleatorio, yo puedo utilizar un buscar B.
¿Qué valor quiero buscar? Yo quiero buscar 16, que es mi número máximo de goles. ¿En qué matriz? Coma, me pregunta la matriz o la tabla. Sería en esta tabla. Ojo aquí. Si se fijan, yo estoy seleccionando desde los goles, precisamente porque el buscar ve cómo funciona es siempre sobre la primera columna. Siempre en la primera columna me va a buscar. Entonces la primera columna debe de tener mi valor buscado. Entonces parto de aquí y me voy hasta abajo. Ahora, indicador de columnas. ¿Qué columna quiero que me traiga? Quiero que me traiga la 1, 2, 3, 4, la quinta columna, para que me diga que fue de Alemania. Entonces, la quinta. Y es una coincidencia exacta. Por lo general, utilizamos la coincidencia exacta. Vamos a poner, entonces, falso de coincidencia exacta. Ya me hice 16, Alemania. Luego, ¿cuánto es el mínimo de goles anotados y por cuál selección? El mínimo de goles anotados. Igual utilizamos min, todos los goles, y hacemos lo mismo. Es más, puedo correr para acá la fórmula y ahorita la arreglamos. Y se fijan, como yo no fijé este rango, se bajó. Entonces únicamente lo hago hacia arriba o desde antes pude haberlo fijado con función F4. Ya me dice que la selección o el jugador de la selección brasileña fue el que menos goles anotó del top 30. ¿Sí? Ojo aquí, 7 goles efectivamente fueron los que menos se anotaron por jugador. Y me pone que fue de la selección brasileña. Pero si nos vamos hacia acá, a la última parte de nuestra tabla, no únicamente fue Brasil, fue también Portugal, República Checa, Holanda, Alemania, Uruguay, Polonia, Hungría. Entonces, si se fijan, en 7 deberíamos de tener todas estas selecciones. Como funciona el buscar B, solo te trae el primer valor que encuentra. Entonces, llega a la tabla y busca, aquí hay un 7, te voy a traer entonces Brasil y buscar B ya cumplió con la finalidad que tiene, ¿sí? En ese caso, si se desea saber sobre las demás selecciones, lo que podemos hacer es otra función no única como aquí, sino en una columna a la derecha ya poner que si esta celda corresponde a que es 7, entonces me ponga que es el mínimo de goles por el top 30. Pero ya sería otro tipo de función. Por lo pronto lo podemos dejar de esta manera. Luego, número 4, total de goles anotados por la selección de Alemania. Entonces, Alemania. Para esto se utiliza una función, una fórmula que se llama sumar.si. Sumar.si, como se alcanza a ver, nos pide un rango, un criterio y un rango suma. Entonces, este rango que nos pide es sobre el criterio que vamos a buscar. Nuestro criterio es Alemania. Nosotros queremos buscar Alemania. ¿Sí? Como nos está pidiendo el total de goles anotados por la selección de Alemania, vamos a poner entonces el rango, es donde se encuentra nuestro criterio, que es Alemania. Luego criterio, Alemania. Lo que hace aquí el sumar.si es, supongamos aquí H6 es, H6 dice Alemania. Luego H8 es Alemania, H11 es Alemania y así nos vamos. Entonces todas las celdas donde coincida que dice Alemania, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer, como su nombre lo dice, sumar, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a sumar? ¿Qué rango queremos sumar? Queremos sumar los goles. Entonces ahora sí, seleccionamos la columna de goles. 94 goles tuvo Alemania en su top 30. Si se fijan, lo que hizo fue, llegó aquí, Alemania me sumó 16 goles. Y luego acá Alemania más 14 goles, 30. Luego acá
Alemania más 11 goles, 41. Y así se fue, ¿sí? Así es como funciona el sumar puntos sí. Siguiente dice, ¿cuál es el porcentaje de goles anotados con respecto al total de goles de la selección alemana? Entonces, el total de goles se refiere a todos los goles por el top 30. Vamos a poner total goles. Vamos a hacer una suma simple de todos estos goles. Son 345. Si yo quisiera saber el porcentaje de goles que anotó Alemania del top 30, únicamente divido mis 94 goles, o sea, la suma de todos los goles que yo tengo de Alemania, entre el total. Y eso quiere decir, lo convierto acá a porcentaje, eso quiere decir que aproximadamente el 27% de los goles fueron anotados por Alemania. ¿Sí? Entonces, luego, número 6, formato condicional verde a los jugadores que tengan media de goleo arriba de 1. Media de goleo se refiere al promedio de gol. Entonces, en toda esta columna vamos a aplicar lo que se llama formato condicional, que se encuentra aquí en inicio. Vamos a seleccionar toda la columna de promedio de gol. Me voy a formato condicional, luego reglas para resaltar celdas. Si yo le pongo aquí que sea mayor a 1, dice formato condicional verde a los jugadores que tengan media de goleo arriba de 1. Entonces lo que sea mayor que 1 va a ser verde. Lo podemos poner relleno verde con texto verde oscuro y está perfecto. Y ya le pongo aceptar. Y así ya me está diciendo los jugadores con el promedio de gol arriba de 1. ¿Sí? Los más eficaces, por así decirlo. Luego 7. Si el jugador tiene media por arriba de 1 y pertenece a alguna de las 3 mejores selecciones que se muestran en la tabla 2, la tabla 2 la tenemos acá, entonces deberá decir a la derecha de la base VIP, de lo contrario quedará vacía la celda, comillas, comillas. Ahorita les voy a mostrar cómo es eso de las comillas, comillas. Voy a poner entonces aquí a la derecha esto. Lo voy a poner abajo para que podamos trabajar sobre lo demás. Y aquí a la derecha voy a utilizar un si, una función si. Entonces, si el jugador tiene media por arriba de 1, entonces si esta celda de aquí es mayor a 1, y pertenece a alguna de las 3 mejores selecciones que se muestran en la tabla 2, aquí tenemos que utilizar otra condición. O sea, tiene que ser arriba de 1 y aparte pertenecer a alguna de las 3 mejores selecciones que se muestran en la tabla. Entonces, voy a poner que si es mayor a 1, entonces vamos a valorar también si esta celda es, muevo la parte de acá para poder ver la tabla 2, ya sea Brasil, Alemania o Italia. Entonces vamos a iniciar el sí. Si esta celda es mayor a 1, entonces vamos a ver después si esta celda de aquí es igual a Brasil o es igual a Alemania o es igual a Italia. Si se fijan, hice mucho énfasis en el O. Yo tengo aquí 3 pruebas lógicas. ¿Por qué 3 pruebas lógicas? Yo les estoy pidiendo que sea igual a alguna de las 3 mejores selecciones. Entonces son 3 pruebas lógicas. Yo voy a usar un O. ¿Por qué uso un O aquí? Por ejemplo, si yo soy Ronaldo, mi selección no es Brasil y Alemania y Francia, ¿sí? O sea,
Aquí más bien es o la selección, o perteneces a la selección de Brasil o perteneces a la de Alemania. O sea, no puedes jugar en la misma selección al mismo tiempo. Por eso es y o es o. Con y las 3 pruebas se deben de cumplir a la vez. Y con o es una o es otra. Entonces, esta va a ser igual a Brasil. Voy a fijar la celda porque voy a correr la fórmula. Y después esta, que sea igual a Alemania. Fijo mi celda. O esta, que sea igual a Italia. Y fijo mi celda. Y cierro el paréntesis del O. Ahora sí, si es verdadero esto, entonces va a decir VIP. De lo contrario, comillas, comillas. Si se fijan, VIP lo puse entre comillas. Todo texto en Excel debe de ir entre comillas. Entonces, si yo pongo comillas, comillas solas sin ningún texto, me va a dejar la celda en blanco. Cierro este paréntesis. Y ahora me pide, si yo le pongo una coma, me pide el siguiente valor falso. Este valor falso, el de aquí que acabo de poner, es de el segundo sí. El último valor falso es que si no es mayor a 1, también me lo va a dejar en blanco. Entonces también le debo de poner comillas, comillas. Ojo, si yo hubiera cerrado el paréntesis aquí luego, me aparecería falso en las condiciones, ya que no se cumple, en este caso no se está cumpliendo que sea mayor a 1. Entonces, acuérdense que tenemos aquí dos sís. Debo de cerrar mis dos sís y debo de indicar también la instrucción falsa de mi primer sí. Pero si no se cumple esto, también me lo debe de dejar en blanco. Igual si no se cumple mi condición de sí o, me lo debe de dejar en blanco. Y ahora sí, ya funciona. Los únicos VIP vienen siendo Müller, viene también Ademir, Leónidas, y hay muy pocos VIP, 3 VIP. Luego nos dice, si el jugador tiene más goles que el promedio, más partidos que el promedio y más mundiales que el promedio, pondremos a la derecha de la base best. De lo contrario, quedará vacía la celda. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una combinación de condiciones. Más goles que el promedio. Vamos a hacer entonces un promedio de goles. .32. Luego dice más partidos que el promedio. Creo que este es partidos. Aquí está. Y también más mundiales. Entonces, lo único que voy a hacer es correr la fórmula a la derecha y ya me va a contemplar más partidos y aquí más mundiales. Este no me interesa porque sería un promedio de un promedio. Son estos tres. Y ahora sí, si el jugador tiene más goles que el promedio, más partidos que el promedio y más mundiales que el promedio, pondremos a la derecha de la base best. De lo contrario quedará vacía la celda. Hacemos lo mismo. Yo le voy a poner sí y voy a poner también un y porque las 3 se deben de cumplir. En este caso las 3 condiciones se deben de cumplir. Si este jugador tiene la celda de goles mayor a mi promedio, que es la celda de acá, y luego coma, que este jugador tenga partidos mayores al promedio que es aquí abajo, y coma, igual el jugador que tenga mundiales mayores al promedio. Cierro mi i y ahora sí, si pasa esto, decía best, vamos a poner best, de lo contrario se va a quedar en blanco, comillas, comillas. Si se fijan, el primer jugador está por encima del promedio en goles, en partidos y en mundiales. Ojo, aquí yo tuve que haber fijado las celdas de abajo.
sino que va a pasar, estas de aquí sí se deben de mover, estas 3. Las de abajo son las que no, fíjense lo que pasa. Se recorrieron, yo tuve que haber fijado esas celdas, por eso es muy importante poner el F4. Entonces pongo función F4 en esta, función F4 en esta otra celda, función F4 en esta otra celda. Y ahora sí, ya está bien el ejercicio. Únicamente hay 7 jugadores que cumplen el estar encima del promedio en las 3 categorías que pusimos, ya sea mundiales, partidos y goles. Ahora, 9. Si tiene un promedio de goleo entre 0 y .49, será bajo desempeño. Si tiene un promedio de goleo entre .50 y .99, tendrá medio desempeño. Y si tiene un promedio de 1 para arriba, tendrá buen desempeño. Utilizamos sís anidados. Aquí vamos a usar otro sí. Entonces, vamos a poner. Si tiene un promedio de goleo entre 0 y .49, quiere decir que esta celda de aquí sea menor a 50. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. Entonces, si esta celda es menor a 50, lo que va a hacer es poner bajo desempeño. De lo contrario, si tiene un promedio de goleo de entre .50 y .99, entonces pongo otro sí. Igual, esta celda es menor. Como ya tenemos aquí que sea menor perdón, aquí es .50, que sea menor a .50, únicamente esta predomina sobre las demás. Entonces, en la parte de acá, yo puedo poner que sea menor a 1. Y ahora sí, si es menor a 1, me va a poner que es medio desempeño. Medio desempeño. De lo contrario, si no es ni menor a .50 ni menor a .1, me queda todo lo demás y va a ser buen desempeño. Cierro mi segundo sí y cierro mi primer sí. Vamos a ver si es cierto, si salió bien el ejercicio. Tenemos medio desempeño aquí, porque está entre .50 y .99. Igual en este caso, buen desempeño porque está por arriba de 1. Al otro de acá, bajo desempeño porque está por debajo de .50. Entonces está perfecta ya la fórmula. Aquí no fijé nada porque yo precisamente quería que se recorriera esta celda. Última. Posteriormente deberás utilizar concatenar para que diga lo siguiente. El jugador anotó ciertos goles para la selección de... Entonces, un ejemplo. El jugador Miroslav anotó 16 goles para la selección de Alemania en el caso de la primer celda. Vamos a hacer esto para acá. Concatenar lo podemos hacer de dos maneras. Podemos utilizar la función concatenar y vamos a poner entonces, entre comillas, como es un texto, voy a poner el jugador, voy a dejar un espacio para que no me junte el nombre del jugador, coma, selecciono la celda donde está el nombre del jugador y luego, otra vez, comillas, anotó, dejo un espacio para que tampoco me junte con lo siguiente, voy a seleccionar los goles, anotó, me faltó la coma, los goles, entonces va a decir el jugador Miroslav anotó 16 y ya voy a poner goles, coma, comillas, goles, para la selección espacio, comillas,
me faltó D aquí. D. Y ya Alemania. Y si se fijan, ya me aparece aquí. El jugador Miroslav anotó, me faltaron, si se fijan aquí, me faltaron espacios. Entonces, espacio entre el apellido y anotó, espacio entre goles, y creo que así ya queda. El jugador Miroslav anotó 16 goles para la selección de Alemania. Corro la fórmula y ya me aparece esto con todos los jugadores. Hasta aquí sería el video de hoy. Utilizamos entonces varias fórmulas como concatenar. Utilizamos también si anidados. Utilizamos y, utilizamos o. Utilizamos también sumar puntos y, contar puntos y en la parte de acá. Y bueno, operaciones básicas que son como sumar y dividir.